El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Y está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Gracias, Jesús. Quiero comenzar esta enseñanza de la palabra de Dios diciéndoles algunas reflexiones antes de que leamos su palabra. Jesús siempre me ha llamado la atención y he estado meditando toda esta semana sobre las primeras palabras que mi Señor Jesús dijo cuando comenzó su ministerio. Aparecen registradas en Mateo, aparecen registradas en Marcos, en Lucas y en Juan, en los 4 evangelios. Las reflejaron de la misma manera. Jesús, cuando se da a conocer y comienza su ministerio, dice la palabra de Dios que comenzó con estas palabras. Acuérdese que Él comenzó predicando en el pueblo de Israel, a los judíos, un pueblo que se consideraban y aún se consideran que son el pueblo de Dios, y lo siguen siendo, pero nosotros y usted y yo también. Y Jesús comienza a ellos a decirles estas palabras: el reino de los cielos se ha acercado. Oiga, tal vez podemos leer estas palabras de una forma muy superficial y no entenderlas. Jesús le estaba diciendo, oiga, a un pueblo como los judíos, que se consideraban el pueblo de Dios y los únicos y exclusivos. Solamente nosotros somos pueblo de Dios, los demás no son gentiles. Usted y yo no nos consideraban hijos de Dios, nos consideraban una raza inferior. Pero bien, ellos se consideraban el pueblo de Dios, tú sabes, descendientes de Abraham, y lo que Dios le dio, las leyes y los mandamientos, un pueblo que guardaba muchos rituales, un pueblo que hacía ayuno, toda la nación entera tenía leyes de ayuno. Aquí en el país, en Venezuela, no hay leyes de ayuno. Allá había y hay todavía leyes de ayuno, fiestas religiosas, celebraciones religiosas. Vivían de normas, de muchas normas, de muchos mandamientos. Si una mujer adulteraba, la lapidaban. Habían una cantidad de normativas, de obligaciones religiosas y de fiestas religiosas. Ellos se consideraban entonces como la nación más cerca de Dios y que más agradaba a Dios. Bueno, Jesús aparece. Jesús no es cualquier persona, es Dios hecho hombre, y les dice a esa clase de nación: el reino de los cielos se ha acercado. ¡Wow! O sea, que todos los años y cientos de años que ellos tenían practicando religiones no estaban cerca del reino de Dios. Pues Jesús le está diciendo: ahora que yo aparezco y estoy aquí, es que el reino de Dios se ha acercado a ustedes, porque siempre ustedes han estado lejos del reino de Dios. Jesús les estaba diciendo una verdad del cielo. Ahora es que el reino de los cielos se ha acercado al pueblo de Israel. Es triste que gente que practica normas, religiones, que practica ayunos, que practica oraciones, Dios le diga que no tiene reino. Y esto no solamente se lo dijo Dios al pueblo de Israel. Mucha gente hoy que consideran que están bien cerca del reino están lejos de él. Así estaba el pueblo de Israel, creyendo que ellos estaban muy cerca de Dios, y Jesús le estaba anunciando que estaban lejos. Tan lejos que Dios tuvo que enviar a su propio Hijo como representante de ese reino para acercarlos a ellos, a ese reino. Normas, mandamientos, leyes que ellos pensaban que lo hacían perfectos y aptos para estar cerca de Dios y merecedores del cielo. Jesús les dice: no solamente no los hace merecedores, los ha alejado del cielo.
Eso es lo que Jesús les estaba diciendo cuando comenzó su ministerio. Esto chocaba contra una élite eclesiástica y religiosa que les molestaba que Jesús dijera semejantes palabras al pueblo, porque ellos representaban esa élite religiosa que se beneficiaba de un monopolio de Dios. O sea, esta élite religiosa que aún todavía existe, porque no es una gente, es un espíritu. Oiga, es un espíritu anticristo que todavía está sobre el mundo, ha secuestrado a Jesús y lo ha convertido en un Jesús lejano a la gente, en un Jesús elitesco, en un Jesús que solamente está en aquellas personas que tienen mucho intelecto, que son personas que guardan muchos mandamientos, son demasiado perfectos, son demasiado invulnerables y ellos tienen a Dios y yo necesito ir a ellos para que ellos me digan lo que Dios tiene que hablarme, porque así sucedía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento allí estaba Moisés y en la era de Moisés o el tiempo de Moisés, la voz de Dios era a través de él. Muere Moisés, se levanta Josué en la era de Josué y entonces Josué era la voz de Dios para ellos. Muere Josué, ya el pueblo de Israel en Canaán, y Dios levanta jueces y estos jueces eran la voz de Dios para ellos. Mueren estos jueces y Dios levanta reyes como David, reyes como Salomón, y levanta grandes y poderosos sacerdotes como Samuel, y siempre estaban ellos ahí para decirle a la gente, y esa gente y esos profetas eran la voz de Dios para ellos. Ellos eran la única voz en ese momento. Llega Jesús y aparece en el escenario del mundo diciendo estas palabras. El tiempo se ha cumplido, diciendo, ya pasó un tiempo donde Dios hablaba de muchas maneras y de diferentes formas a través de estos hombres y profetas que solo veían una imagen muy borrosa de lo que es del reino de los cielos. Ahora no viene una imagen, ahora viene el reino de los cielos contenido en un hombre llamado Jesús, que se hizo, oh gloria a Dios, siervo, siendo rey, para, gloria a Dios, salvar a la humanidad. Este siervo rey llamado Jesús no tenía un ejército y conquistó el mundo, no tenía títulos universitarios y le llamaban maestro, no tenían cargos en el gobierno y le llamaban rey y señor. Es el único que la Biblia dice que es digno de tomar los libros y desatar los sellos. El único que es digno le llama el Apocalipsis. Aparece en el escenario del mundo diciendo, ha pasado una época y comienza otra. Y ya no es la época de Moisés, ya no es la época de Josué, ya no es la época de Salomón, ya no es la época de David. De aquí en adelante, ahora que el Hijo de Dios ha aparecido, es la época de Jesús y es el tiempo de Jesús. Jesús siempre tuvo conflicto y estuvo en conflicto con los judíos por este problema. Ellos no entendían el tiempo, que Dios había comenzado una nueva época y querían vivir de lo que dijo Moisés, de lo que dijo Josué, de lo que dijo Elías. Y siempre le estaban diciendo a Jesús, Jesús, tú dices esto, pero Moisés dijo que podíamos dar divorcio. ¿Qué dices tú, Jesús? Jesús, ¿sabes que Abraham dijo esto? ¿Qué dices tú? Jesús siempre fue claro cuando dijo, he aquí uno más grande que Moisés, he aquí uno más grande que Salomón, he aquí uno más grande que David. Este que está aquí, David nunca fue camino, David nunca fue la vida, David nunca fue la verdad. Jesús se describió a sí mismo como el camino, como la verdad y como la vida. Pero siempre estaban tratando de compararlo con Moisés, porque Moisés fue levantado para un tiempo. Por eso en el tiempo en que Moisés fue levantado, le llamaron el tiempo de Moisés. Pero ahora, gloria a Dios, todos ellos murieron. Ellos no fueron eternos, pero hay alguien que la Biblia le llama el sacerdote eterno. Se llama Jesús. Él no ha muerto, sus huesos no están en una tumba. Él sigue vivo, gloria a Dios. Y su época no ha pasado. La época de Moisés pasó, Abraham pasó, Josué pasó, pero Jesús sigue vigente hoy para ti y para mí. Todos ellos están enterrados, sus huesos están allá. Puedes ver la tumba de ellos, pero nunca vas a conseguir
la tumba de Jesús con sus huesos allí, porque Jesús es el único que ha resucitado. Por eso la Biblia, Pablo lo describe en hebreo como el sacerdote para siempre. O sea, que el tiempo de Jesús no ha pasado. El tiempo de Jesús no es cuando estuvo en Israel y luego murió. No. Él resucitó y este sigue siendo el tiempo de Jesús. Por eso le hemos llamado a esta revolución la revolución de Jesús. Y si la revolución es de Jesús, entonces esta revolución de Jesús nunca va a morir, porque Jesús es eterno. Se han levantado avivamientos en hombres de Dios, y cuando estos hombres de Dios en el pasado murieron, se extinguieron. Si levantamos un hombre, cuando ese hombre muera, se acaba la obra. Pero si levantamos a Jesús, Jesús es eterno, la obra nunca se parará. Recuerdo unas palabras de nuestro libertador que reflejan lo que quiero decir. Simón Bolívar, con la experiencia que tuvo tratando y liberando a una nación con mentalidad de esclavos. Venezuela tuvo 300 años de dominio español, donde los mulatos, negros, indios y todas estas mezclas de raza eran educados y enseñados en que eran una raza inferior. No tenían derecho a la educación. Nacían para ser esclavos de la élite española. Y ellos, llegó el momento en que aceptaban que esa era su vida y su destino. Y cuando Simón Bolívar trató de liberar a nuestra nación, estos esclavos, estos mulatos, estos negros, se levantaron contra Simón Bolívar. No lo apoyaron, sino al final, después de varias guerras de independencia, porque los españoles los habían culturizado y le habían enseñado por 300 años que ese era su destino, de que ellos habían nacido para trabajar de esclavos para otro, de que eran inferiores a una élite que los gobernaba. Simón Bolívar dijo entonces estas palabras: es más fácil esclavizar a un pueblo libre que libertar a un pueblo con mentalidad de esclavo. Porque Simón Bolívar le costó muchísimo que los esclavos, mulatos, negros se unieran a la campaña, y aquellos que los querían libertar de sus esclavizadores. ¿Por qué? Porque tenían una mentalidad de esclavos. El sistema religioso ha hecho lo mismo. ¿Usted sabe lo que le decían los españoles a todos esta cantidad de esclavos? Le decían que el rey estaba en lugar de Dios. Que si tú te levantabas contra esas autoridades opresoras, te estabas levantando contra Dios mismo. Por eso es que ellos veían a Simón Bolívar como un rebelde, como un hombre que se estaba rebelando contra Dios. Porque esa era la cultura. Ese mismo espíritu que había allí es el mismo que hay ahora. Que ahora hay sobre todo el país. Una élite religiosa que ha secuestrado a Jesús y que le ha dicho a un pueblo: tú no tienes acceso porque tú no eres suficientemente santo, porque tú no oras tanto como nosotros, porque no guardas nuestros rituales, porque no ayunas como nosotros. Nosotros solo tenemos el monopolio de Jesús. Ya Jesús no es el Jesús que anduvo por el pueblo de Israel y por las calles con las multitudes, que comía con los pecadores y ladrones. No, es un Jesús de una élite. Y si tú no te pareces a esa élite, tú no entras. Esa élite decide
y escucha bien, adoctrina al pueblo diciéndole quiénes entran al cielo y quiénes no. Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Si una clase religiosa decide quién entra al cielo y quién no entra, entonces ¿quién es la puerta? Porque si Jesús es la puerta, Él decide quién entra y quién no entra. No lo decide un pastor, no lo decide un ministerio, no lo decide una élite religiosa, lo decide Jesús. Pero hoy hay muchas puertas decidiendo quién entra a una organización y quién no, sacando gente de las iglesias. Y esa élite decide quién entra y quién sale. Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Y ha culturizado por años a la población. Dios está haciendo algo, porque la gente va a llegar el momento que va a descubrir, escúchame, va a descubrir que ellos con Jesús son suficientes y no necesitan más nada fuera de Jesús. Y cuando la gente descubra eso, como lo descubrió el pueblo de Venezuela después de Simón Bolívar hacer la primera campaña, no pudo. Y se levantó por segunda vez, tampoco pudo. Se levantó por tercera vez con una guerra de independencia, tampoco pudo. Pero a la cuarta, gloria a Dios, liberó todo el país y después fue arrasando, gloria a Dios, y liberando varias naciones. Aquí estamos empujando y en algún momento el país va a despertar y el país se va a dar cuenta que Jesús no es de una élite religiosa, que Jesús es del pueblo, es del pobre, es del necesitado, es del hambriento, es del que es fuerte y es del que es débil, es del que es santo y del que no lo es del que se congrega y también del que no se congrega. Cuando el país despierte a eso, gloria a Dios, vendrá la guerra de independencia espiritual más grande que ha visto una nación. Es la palabra de Dios que el pueblo de Israel, 400 años de esclavitud, dice que se agravó tanto el yugo de Faraón sobre el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel clamó a Dios, despertó. 200 años y pico llevamos de historia republicana, de haber sido independientes como república, y ya creo que es suficiente tiempo para que el pueblo despierte y gloria a Dios y sea libre de este sistema que ha secuestrado a Jesús en élites y que le ha adoctrinado al pueblo diciendo: Jesús no te oye porque tú no eres perfecto. Jesús siempre está ahí martillándonos cosas cuando nos equivocamos, cuando ahí está ese espíritu diciéndote, condenándote, diciéndote: no te oye, tú no eres como el pastor Paco, tú no sirves para eso. Yo quiero que leamos un poco la Biblia en Hebreos. Vamos a leerla un momento. Hebreos capítulo 7. Le va a bendecir. Capítulo 7. Esto lo escribió el apóstol Pablo. Dice así la palabra de Dios. Verso 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, bajo ese sacerdocio, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón? Está hablando, iglesia, allí Pablo de que Dios profetizó que se levantaría un sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Melquisedec fue un sacerdote que apareció un momento en la Biblia y no se sabe de dónde viene. No venía de la línea de Aarón, apareció de repente sin saber su familia, sin saber de dónde era su linaje, pero era un sacerdote que Abraham le dio diezmos. Y dice que la palabra dice que si a semejante como Melquisedec se levanta otro sacerdote. Sigue el siguiente verso, verso 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Sigamos, verso 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu,
de la cual nadie sirvió en el altar. Se está refiriendo a Jesús. Jesús vino de la tribu de Judá y según las reglas del sacerdocio levítico, no podía alguien que viniera de esa línea, de ese linaje, ser sacerdote. Estaba prohibido. Tenía que ser, por decirlo, de la línea de los Bertucci. Si usted tenía el apellido Bertucci, usted podía predicar a Jesús, usted podía orar por un enfermo y sanarlo, usted podía reprender un demonio y se iba. Pero si usted no tenía el apellido Bertucci, usted estaba execrado de eso. ¿Está entendiendo, pueblo? Así era el sistema. Pero Dios entonces, ¿qué hace? Levanta a Jesús y no lo levantó por la línea sacerdotal. Dios mismo rompió con eso. Jesús no venía de la élite de los Bertucci, por decirlo. No venía de la élite de Aarón. Era de una tribu Judá, que la Biblia no hablaba de eso para el sacerdocio. Y no solamente venía de Judá, venía de la ciudad más pobre, más execrable, del barrio más, tú sabes, lo peor de la ciudad, Nazaret. ¿Tú sabes lo que decían los religiosos? ¿De ahí podrá salir algo bueno? Es como que usted diga, ¿podrá salir algo bueno de Las Palmitas? ¿Podrá salir algo bueno de Aragüita? ¿Podrá salir algo bueno de, no sé, del barrio tal? Porque todo lo que sale de ahí son malandros. Es esto, es aquello. Bueno, Jesús venía de ahí. No era de la línea de los sacerdotes. Y usted va a entender por qué estoy diciendo esto. Verso 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocando al sacerdocio. Verso 15. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. O sea, que Pablo dice, qué bueno que como pasó con Melquisedec, que fue un sacerdote que no venía de esa línea, apareció, así también aparezca Jesús como Melquisedec. Y sigue hablando, no constituido, está hablando de Jesús. Jesús no fue constituido sacerdote conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. O sea, había un mandamiento que decía que solamente los que tuvieran el apellido de Aarón podrían orar por la gente, podrían hacer el oficio de sacerdote. Si no, no se podía. Esta gente tenían secuestrado a Dios. Esta gente tenían el monopolio de Dios. Y el mismo Dios rompió con eso a través de Jesús. Rompió con los monopolios. Oiga, con los monopolios. A Dios no le gusta un hombre que diga que tiene la hegemonía de él. Porque Dios no es de un hombre. Dios es de todas las naciones y de todo el mundo. Y ponga atención, iglesia. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Qué poderoso este verso. Este verso está diciendo que el poder que había en Jesús no venía porque era de apellido de Aarón, porque era de una élite, porque era de Gamaliel, porque era de hijo de un emperador romano. Dice que la autoridad que había en Jesús, el poder de la vida indestructible que había en Jesús, era, gloria a Dios, y nacía de su propia vida y relación con Dios. Hoy en día esto se ha olvidado. Y hoy podemos ver inclusive los hijos de los pastores en muchas congregaciones. Yo soy el hijo del pastor y como soy el hijo del pastor mando en la iglesia. ¿Quién dijo eso? Yo soy la esposa del líder y como soy la esposa del líder mando en el grupo. ¿Quién dijo eso? Dice la Biblia, dice la palabra de Dios. Oiga, iglesia, no constituido
conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. No tiene nada que ver con filialidades, no tiene nada que ver con familiaridad, con que seas esposo o no seas esposo, con que seas hijo de pastor o no seas hijo de pastor. Tiene que ver con el poder de una vida indestructible. Tienes en la vida indestructible, puedes ejercer autoridad, pero por ser familia no tienes autoridad por eso. Pero no eres autoridad ni líder porque seas esposa o esposo, o porque seas familiar, o porque seas hijo. Jesús rompió con eso, y Dios no permitió que Jesucristo naciera por esa línea para hablarte a ti y hablarme a mí de que esa no es la forma en que Dios hace las cosas. Oiga, verso 17. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre. ¿Quién es sacerdote para siempre? Solamente por unos días, para siempre. Jesús no ha perdido vigencia. Queda pues el verso 18, abrogado el mandamiento anterior. O sea, el mandamiento de que por filialidad soy líder. Hoy algunos líderes, cuando van a elegir una mano derecha, eligen al compinche, al amiguis. Eso es lo que dice la Biblia. No dice aquí que es por el poder de una vida indestructible. No dice eso. ¿Qué te da autoridad? ¿Ser el compinche del líder o tener una vida indestructible? Oh, estoy enseñando, iglesia. Enseñando. Mire, Jesús no chapeó, no agarró y dijo, y apareció con una chapita. Yo soy el Hijo de Dios, yo tengo sangre de dioses, todos ustedes me obedecen. No. ¿Sabe lo que hizo Jesús cuando Dios fue a prepararle cuerpo? ¿Será que le preparo el cuerpo, un cuerpo de emperador romano? ¿Será que le preparo un cuerpo, no sé, de hijo de Gamaliel? Jesús dijo, no, prepáreme un cuerpo de siervo. De siervo. Voy a empezar a servir a ese pueblo. Sirviendo al pueblo, el pueblo lo amó. Y esa vida de servicio le dio poder y autoridad para liderizar. Así que no se trata de ser compinche del líder. Algunos líderes me dicen, estoy formando, pastor, a unos líderes. Estoy formando unos siervos aquí, los estoy formando. Los cargan para arriba y para abajo, dándole que le carguen el pañuelo, que le carguen esto, haciéndole aquí, haciéndole allá. Formando. ¿Usted me ve a mí en eso? ¿Usted me ve a mí en eso? Porque entonces ellos entienden que si me sirven a mí, serán líderes. Pero si sirven al pueblo, no son nada. Entonces, ¿qué es? ¿Es servicio a un pueblo o servicio a un hombre? ¿Qué es? Eso no forma líderes. Eso deforma líderes. Cuando alguien me dice a mí, quiero ser líder, pastor, venga, pues sirva al pueblo. Allá están los baños, allá está la librería, allá está el estacionamiento. Sírvalo a ellos, a ellos, a ellos, a ellos. Pero esta clase de servicio no le gusta a la gente. No, yo quiero servirle a usted, pastor, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños. A uno de mis pequeños, a mí lo hiciste. Alguien me decía, pastor, yo recuerdo una vez una mujer arreglada, se convirtió luego en una tremenda sierva. Viene y me dice, yo quiero servir. Yo, qué bueno. Va a ser allá, aquí. No, yo quiero servir al pastor. Y yo le dije, no, vas a hacerlo allá. No, Dios me habló que al pastor. Y yo vengo y le digo, claro que te habló que al pastor. Yo no dudo de eso. Pero por eso que te estoy diciendo que sirvas al pueblo. No, pastor, Dios me habló que al pastor.
Ellos son el pastor. Cuando lo haces a ellos, se lo haces a él. Ella se quedó así y le dijo: eso está en la Biblia, Jesús lo dijo. Y después, bueno, está bien, lo aceptó. Se fue a servir, por ahí la vi sirviendo. Se convirtió en una tremenda mujer de Dios. Así se forman los hombres y las mujeres de Dios, así. Pero usted no me ve a mí, estoy formando aquí a 2 a 3 y los cargo para arriba y para abajo, lustrándome el zapato, cargándome la Biblia, cargándome el micrófono, lavándome el carro de chofer. Ustedes no me ven eso, ¿verdad que no me ven? No acepten eso en sus líderes, porque no es el ejemplo que ven en su pastor, ni en su pastora, ni en mí. Oh, gloria a Dios. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Por qué Dios lo abroga? A causa de su debilidad e ineficiencia. Pues nada perfeccionó la ley. ¿Y qué pasa? Hay la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una mejor esperanza. ¿A qué se refiere? Bueno, mire, Dios abroga eso de descendencias, eso de compinchismo, eso de linaje. Dios lo abroga. Pastor, le voy a poner un ejemplo. Yo no soy como usted. Yo no tuve un mundo. Yo hice muchas cosas. Yo no sé la Biblia como usted. Yo no soy como su linaje. ¿Y eso te limita? Según lo que leímos, no. Según lo que leímos, no. Porque no tiene nada que ver con que tengas mi linaje, sino el linaje de Jesús. Con que te parezcas a mí, sino que te parezcas a Él. Oiga, iglesia, Jesús no fue de la línea de un grande y cumplió todo su propósito para darnos ejemplo a ti y a mí de que tu familia, tu educación, tu capacidad mental no limitan tu fe. ¿Sabes cuál es la estrategia del diablo para dañar la obra de Dios? Limitar tu fe. Jesús dijo estas palabras: el que cree será salvo, y el que no ya es condenado. ¿Qué te condena? ¿El pecado? No. El pecado fue resuelto en la cruz. Te condena el no creer. ¿Y qué haces que no creas? Esta élite religiosa que te dice que no puedes, que te dice que Dios no te escucha por tus debilidades, que te dice que Dios solamente busca perfecto, que te dice que tú no sirves. Porque cuando tú crees eso, ya eres condenado. Porque lo único que te salva es tu fe. Jesús lo dijo: el que cree será salvo, y el que no ya ha sido condenado. Entonces el problema está en tu fe. Cuando el pueblo de Venezuela, en su guerra de independencia, empezó a creer en las palabras que decía Simón Bolívar, empezó a creer que ellos podían ser libres, empezó a darse cuenta que lo que decían la élite religiosa de los españoles, que el rey estaba en lugar de Dios y que las autoridades que el rey ponía, que eran unos opresores y asesinos, si tú te rebelabas contra ellos te ibas para el infierno. Y empezó a decir: eso no es así. Dios también me oye a mí. Yo también soy hijo de Dios. Yo también soy sacerdote. Yo también puedo orar a Él y Él me oye. Pero soy negro, mulato. Y el otro decía: soy indio,
Sí, Dios te oye a ti también y te oye a ti también. Cuando empezaron a darse cuenta de eso, entonces se rebelaron contra eso. Y ahí comenzó la verdadera gesta de independencia. Yo creo que algo espiritual así está sucediendo en Venezuela. Porque si aquí, no solamente en Venezuela hay un solo Bertucci, pero si se levantan miles y miles y miles y miles, o creyendo que Dios los puede usar como Él creyó que Dios los podía usar, creyendo que son instrumentos de Dios como Él cree que son instrumentos de Dios, creyendo que pueden levantar obras poderosas en diferentes lugares, oh, gloria a Dios, vamos a revolucionar todo este país. Pero el problema es que la gente no cree. Ahora mismo hay necesidades de iglesias en línea, Huigüe, Tocuyito, en diferentes partes. Gente pidiéndola, mucha gente. Y voy, fulanito, ¿tú quieres? Yo. Pero no es para que pastorees. El pastor de la iglesia en línea es el pastor Bertucci, el que predica es él. Es para que te encargues. Yo no creen. No, pastor, yo no. Y ese es el problema. Gente con mentalidad de esclavos, que el sistema los ha adoctrinado por años diciéndole: este llamamiento es nada más para los Bertucci, para una élite, nada más. Esto no es para los demás, para el vulgo, para el pueblo, para la gente común con debilidades. No, Él no tiene, Él es demasiado perfecto. No es así, es igual que tú y que yo. Pero Él creyó, gloria a Dios. Tú tienes que creer, ejercer fe, que eres un hombre, una mujer de Dios, aún con esas debilidades, y que Dios te ama, te oye, y que puedes orar por alguien, y que puedes pedirle a Dios y puedes recibir de Él. Por eso es la era de Jesús. Ya no es la era de Moisés, ni de Bertucci, ni del pastor Paco. Es la era de Jesús. A la élite religiosa le gusta tener secuestrado a Jesús y que todo el mundo venga a ellos y le pida oración. Usted ve en el Nuevo Testamento y aún en la vida de Jesús que las multitudes venían a Él para recibir sanidad, para recibir palabra. ¿Sabes por qué venían? Porque eran ignorantes, porque no habían tenido un encuentro con Jesús. Pero una vez que lo tienes, no tienes que estar yendo, ya lo tienes. Una vez que Pablo conoció a Jesús, se convirtió en el mismo Jesús predicando, sanando con poder. Ya Pablo no iba: Jesús, ora por mí, Jesús, sáname. No, ahora él iba y oraba, ahora él iba y predicaba, ahora él iba y sanaba, ahora él iba y libertaba. Está bien que la gente vaya a un pastor cuando no conoce a Jesús, pero mi trabajo es conectarte a Jesús, no conectarte a mí. Y ven a mí si no conoces a Jesús, pero una vez que lo conoces, no tienes que venir más a mí, anda a Él. Pero a la élite le gusta: bien a mí. Si yo no oro por ti, tu matrimonio no es bendecido. Si yo no oro por ti, no te sanas. Si no oro por ti, no te liberas. Entonces, ¿dónde está el verso de la Biblia que por sus heridas fuimos sanados? ¿Dónde está ese verso que dice: el que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre? ¿Dónde queda ese verso? Pero han secuestrado a mi Señor Jesús, esta clase religiosa, y le han dicho al pueblo: ustedes no son dignos de Él, tienen que venir a nosotros para recibir algo de Él. Cuando no es verdad. Cuando Jesús está para ti y está para mí. Y cuando Jesús abolió con toda esa clase dirigente religiosa y se hizo accesible a ti y a mí. Pero ¿cuándo el pueblo va a despertar a eso? No sé. Pero de que una revolución ha comenzado, ha comenzado. Ha comenzado. Les voy a leer unos versos que el Espíritu Santo hoy me regaló y se los quiero compartir. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito,
por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? Preguntó. Y ninguno, dice en el verso 3, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni siquiera aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados sobre la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y de todo pueblo y nación. Gloria a Dios. Estaba diciendo que el Cordero nos ha redimido a ti y a mí de todo linaje. ¿Qué se refiere con linaje, con lengua, con nación? Se refiere, escúchame bien, no importa tu cultura, no importa si estudiaste, no importa si eres negro, mulato, blanco, catire, flaco, gordo, no importa si vienes de un barrio o vienes de la universidad más prestigiosa, eso no cuenta para Dios. Dios te ha redimido de todo eso. Eso es redención. Esto no es para los que estudian, esto no es para los capaces, esto es para los que tienen fe y creen en la palabra de Dios. Nos ha redimido de toda limitación, de toda cultura, y nos has hecho, dice el verso 10, ¿qué nos has hecho? Nos has hecho para nuestro Dios. ¿Qué nos has hecho? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Vuelve a decir, ¿qué eres? Si eres tú un rey y un sacerdote, ¿tienes que venir a otro rey? ¿Tienes que venir a un pastor? ¿Tienes que venir a un líder? ¿Te ha hecho qué? Sal y bendice, sal y ora por los enfermos. Eres un sacerdote, sal y predica, sal y pon las manos sobre los enfermos, sal y trae libertad cautivo, sal y haz la obra de un pastor, haz la obra de una pastora mujer. No necesitas el título, ya Dios te lo dio en la palabra. Todavía tenemos mentalidad de esclavo. Algunos, yo voy caminando por el pasillo de la iglesia y pastor, aquí está esta persona que recibió a Cristo para que usted ore por él porque tiene una enfermedad. ¿Por qué no oras tú? Tú eres rey, tú eres sacerdote. Ya no es de una élite, ya no es del pastor Paco, ahora es de ti también el poder y la gloria. La iglesia va a despertar a estos principios. Cuando la iglesia despierte estos principios, oh, el mundo será de Jesús.
Porque ya no solamente mire lo que ha hecho un hombre llamado Javier Bertucci, mire la revolución que ha aprendido. ¿Qué pasa si toda esta iglesia se pone así como él? Cambiamos el mundo. Y estos son principios que el diablo no quiere que tú descubras. El diablo quiere que tú creas que tú es como en el tiempo antiguo. Tú sabes, en el tiempo antiguo se levantaba un hombre y era la única voz de Dios para la ciudad. Pero este no es el tiempo de Moisés, es el tiempo de Jesús. Y en el tiempo de Jesús, oíste que fue dicho allá, pero yo os digo aquí. Cambio de época, cambio de sacerdote, cambio de ley, cambio de formas y maneras, iglesia, que la iglesia tiene que dejar atrás. Hoy estaban los discípulos en conflicto otra vez con Jesús por lo que dijo Elías. Va Jesús y va a entrar a una ciudad de samaritanos, y los samaritanos salen, bien falta de respeto a esos samaritanos. Salen y le dicen: no te queremos. No lo dejaron ni entrar, salieron a la ciudad y le dijeron: no queremos que ni pisen nuestra ciudad. Los discípulos, con mucha razón, les da rabia, les molesta esa actitud, que Jesús viene a orar por sus enfermos, a traerles bendición, y ni siquiera le permiten entrar. Y viene Pedro y los discípulos. ¿Tú sabes los discípulos? Señor, ¿quieres que mandemos como Elías? Porque Elías lo hizo, que descienda fuego del cielo y los mate a estos bichos. Porque en el tiempo de Elías eso era lícito. Era el tiempo de Elías. Jesús le dice: ¿de qué espíritu sois vosotros? ¿Ustedes son del espíritu de Elías? Porque Elías está enterrado y bien muerto. Ya no estamos en el tiempo de Elías. Jesús comenzó su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido. Una época pasada murió, comienza una nueva. La era de Jesús. El Hijo del Hombre no vino a perder gente ni a matar gente, vino a salvarlos. Ahí estaba Jesús entrando en conflicto. Hoy en día Jesús sigue estando en conflicto con muchos cristianos. Pero Elías dijo, pero Moisés dijo, pero Isaías hizo juicio, pero Jeremías hizo esto. ¡Ey! Aquí uno más grande que todos ellos, Jesús. ¿Qué importa? Este no es el tiempo de ellos, están enterraditos. El tiempo de Jesús. Y lo que Jesús dice vale más que lo que dijeron todos los demás. Yo voy a respetar a Elías, yo voy a amar a Moisés, yo voy a imitar su liderazgo, pero yo voy a obedecer a Jesús. Yo no voy a mandar fuego del cielo como Elías, porque ese no es el espíritu de Jesús. Es el espíritu de Elías. ¿Tú quieres el espíritu de Elías o el espíritu de Jesús? Yo quiero el de Jesús. Yo quiero sus formas y maneras. Yo quiero entender que ellos fueron levantados para un tiempo, pero para este tiempo es Jesús. Le guste a quien no le guste. No estoy diciendo que no vamos a leer el Antiguo Testamento, que no vamos a leer a Elías, pero yo no voy a leer a Elías para hacer lo que querían hacer los discípulos, para pedirle a Dios que mande fuego sobre Venezuela y la destruya. No voy a hacer eso, porque Jesús se opuso a eso. Jesús se opuso a muchas de las cosas que le decían los fariseos sobre lo que dijo Moisés. ¿Podemos darle divorcio? Moisés no lo permitió. ¿Cómo le gustaría aquí a media iglesia seguir a Moisés y no a Jesús? Porque Moisés le permite divorciarse a la mujer cada vez que le dé la gana. Me gustó la muchachita que me pasó para el frente, le extiendo carta de divorcio a la mujer. La despido. Pero Jesús no es como Moisés. No es complaciente así. Jesús le dijo: no se puede. Los discípulos dijeron: entonces no conviene casarse. Bueno, no te cases pues. Jesús fue claro, bien claro. Brega con tu decisión, con tu cruz, con tu mujer. Brega con ella,
pero no te es lícito de parte de Dios, estás extendiendo carta de divorcio. Pero hay algunos que dicen: pero el líder tal se divorció, pastor, como me lo dijo uno en la oficina. Y deja de estar mirando al líder de la época de Jesús, no de ese líder. Pero yo no sé quién, hombre de Dios, pero ya se divorció. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Ha puesto los ojos en quién? Él está mirando a otros para justificar su pecado. Leemos lo que dice Jesús, que es la voz profética para ti y para mí en este tiempo. Pastor, ¿de dónde saca usted eso? Se lo voy a volver a leer para que no se le olvide. Hebreos capítulo 1, verso 1. Póngalo en pantalla, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. ¿En qué tiempo? En otro, o sea, pasado. ¿Y por quiénes les habló? Por los profetas, por Moisés, Jeremías, Isaías. Por ellos les habló. O sea, esa palabra que dieron ellos era para un tiempo. Oiga, para un tiempo, no para este. ¿Entendió? No para este. ¿Entendió eso? Sigamos al siguiente verso. En estos postreros días, o sea, en este tiempo, nos ha hablado ¿por quién? ¿Por qué dice nos ha hablado? Porque el Hijo no ha muerto. Nos ha hablado y nos sigue hablando. ¿Por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿A Moisés Dios lo constituyó heredero de todo? Entonces no oiga a Moisés que dio permiso de divorciarse, oiga a Jesús. No, pero el líder tal se divorció. ¿Por quién te ha hablado Dios? ¿Por ese líder o por Jesús? ¿Quién es la voz para ti en este tiempo? Óyelo a él. Lee que dijo Jesús del divorcio y no veas lo que dice el otro. Lo constituye, por quien asimismo hizo el universo. Siguiente verso. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Moisés nunca fue el resplandor de la gloria de Dios, ni la misma imagen de la sustancia de lo que es Dios. Jesús sí. ¿Tú quieres escuchar a Dios y saber exactamente lo que Dios piensa? Oye a Jesús. Moisés solamente vio un reflejo de él. Dice la Biblia que vio nada más, vio su celaje así, en la hendidura de la peña. Pero Jesús era la imagen misma de su sustancia. ¿A quién quieres tú escuchar? ¿A alguien que vio así como un fantasma o a alguien que es la imagen misma de Jesús o de Dios? Oigamos a Jesús. Dejemos de oír y de ver si el otro líder se divorció o no se divorció, si hizo o no hizo, para justificar nuestras vidas, y vivamos de lo que dice Jesús, de la boca de Jesús. Iglesia, viene una gran reforma para la iglesia. Viene de camino, que va a inundar este país, que va a sacudir jovencitos, que va a sacudir viejitos, que va a sacudir gente que se van a dar cuenta, gloria a Dios, que Dios cuenta con ellos y que ellos pueden ser usados como instrumentos de Dios para predicar este santo evangelio, para salir a las calles y orar por enfermos. Y va a suceder la misma revolución que sucedió con la iglesia primera, donde gente sencilla como Felipe, no eran apóstoles, no eran pastores, eran hermanos. Felipe, Esteban. ¿Quién era Esteban? Un hermano de la iglesia, pero hacía grandes señales y prodigios. ¿Y quién le dio permiso a él para hacer eso? ¿Quién lo ungió como pastor? Dígame. Pero la Biblia registra a Esteban y a Felipe, pero hubieron muchos más que salieron y revolucionaron el mundo. Y no eran pastores, así tú sabes, de títulos, ni eran apóstoles como Pedro, que había estado 3 años con Jesús. No, eran gente anónima. Anónima. ¿Quiénes fueron esos anónimos que descolgaron a Pablo por una cesta? La Biblia está llena de anónimos, iglesia, de anónimos que hicieron grandes cosas para Dios, porque creyeron que ellos eran instrumentos en las manos de Él.
cuando empiece a suceder esto, escúcheme bien, ya no será entonces, será como la iglesia primero una gran revolución, y ya no será entonces como ahora. Un hombre de Dios brilla por allá, el otro por allá, el otro por allá, con un ministerio. No, ahora serán la época de Jesús, donde saldrá un ejército y el que brillará será Jesús. Y la gloria no se la podrá llevar ni Javier Bertucci ni ningún otro hombre, porque habrá muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, jovencitos, jovencitas, predicando a Jesús con una pasión, orando por enfermos, sanando a gente, liberando gente, y Dios haciendo milagros y señales por mano de ellos. Eso va a pasar. Ya está pasando. Hemos visto jovencitos del Evangelio Cambia orando por gente en las plazas en silla de ruedas y parándose y caminando. Hemos visto, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Ellos creyeron. Ellos creyeron. Ellos no dijeron, bueno, al de la silla de ruedas, anda para la iglesia el domingo para que el pastor ore por ti. Pero si tú puedes hacerlo. Pero el problema es que no crees, porque el sistema te ha condicionado. O sea, estamos como la época de la colonia. Cuando éramos colonia de España y nos decían, bueno, que todo negrito estaba fregado para ser esclavito. Si era mulato, para esclavo. Si era de cara india y rasgos indios, para esclavo. Si era catirito o azulito de la descendencia española, tú sabes, para gobernar, para reprender demonios, para sanar enfermos, porque es de la élite, de la élite. Pero los negritos, los pobres, los débiles, los del barrio, los sin educación, los que no tienen demasiada perfección, ellos no tienen derecho. Ese es el problema, gloria a Dios. Cuando este pueblo, que es la mayoría, despierte y se den cuenta, gloria a Dios, del poder que hay en ti, del poder que hay en el nombre de Jesús, y que entendamos lo que hizo Jesús en la cruz. Y aquí termino en Efesios capítulo 1. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Se le entienda al pueblo, a este pueblo entienda, le caiga revelación. Pero ¿de qué le va a caer revelación? Ya va a ver de qué. ¿De qué? De revelación. En el conocimiento de Él, se refiere a Jesús, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él te ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Jesús murió y te dejó una herencia, hermanito chiquito, hermanito con debilidades, hermanito con limitaciones, hermanito con poco estudio, con mucho estudio. Te dio una herencia. Pablo oraba para que se le revelara esa herencia. ¿Y cuál es la herencia? Aquí sigue, verso 19. Te lo aclara. La herencia es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que somos pastores, los que son apóstoles. ¿Para qué? Para el que cree. Para el que cree. ¿Puedes creer? Le decía Jesús a los que pedían oraciones por él. ¿Puedes creer? ¿Puedes creer, hermano? ¿Puedes creer en que siendo negrito Dios te use? ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer en que siendo jovencito Dios te use? ¿Puedes creer que Dios te puede usar aún con esas debilidades y aún con esas limitaciones y aún con esos problemas? ¿Puedes creerlo? Yo oro a Dios que se le revele a esta iglesia, como a Pablo, cuál es la supereminente grandeza del poder y la herencia de Jesús para con nosotros los santos. Sigue diciendo el apóstol Pablo: según la operación del poder de su fuerza, esa fuerza operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, y le dio autoridad sobre todo principado y potestad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió Jesús todas las cosas bajo sus pies. ¿Qué sometió Jesús? Sometió todas las cosas. Llámese enfermedad, llámese pobreza, llámese demonio de pleito, llámese demonio de divorcio. Lo sometió bajo sus pies. ¿Y qué hizo Jesús?
cuando conquistó todo ese poder, cuando le quitó las llaves del infierno al diablo a precio de cruz, ¿qué hizo? Agarró y dijo: este poder es todo para mí, yo no lo comparto con más nadie. No. Agarró y dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. A ti te lo dio, te dio la autoridad para sanar enfermos, te dio poder para resucitar muertos, te dio poder para orar por la gente, te dio poder para traer libertad cautivo, te dio poder para libertar a tu familia, te dio poder para bregar con ese divorcio, te dio poder para cambiar tu hogar, te dio poder para cambiar a Venezuela, te dio poder para cambiar a tu familia, te dio poder para que ese hijo que se fue regrese otra vez, te dio poder para que esas finanzas que se perdieron vuelvan otra vez. Te lo dio a ti, no al pastor Bertucci solamente, no al líder Campos allá en Caracas, no al pastor Paco aquí en la iglesia. No es de una élite. Ahora Jesús es de todos, iglesia. Oh Dios, yo oro hoy como Pablo. Yo pido, oh Jesús, que hoy venga espíritu de revelación a la iglesia, para que entiendan, para que se les revele la herencia que tú le diste, Jesús. Jesús conquistó el poder para dar poder. Hoy los líderes conquistan un puesto, conquistan un lugar y ahí se atornilla, y todo el que se levanta le cortan la cabeza. Jesús conquistó el poder para dar poder. Jesús conquistó autoridad para darte autoridad. Lo conquistó a precio de sangre, le costó la cruz, para que un pueblo siga siendo esclavo, esclavo de élites, esclavo de liderazgos que te dicen que si no son ellos tú no puedes acceder al cielo. Mentira, no es verdad. Tú puedes con Jesús vencer esa circunstancia. No necesitas que yo vaya a tu casa y ore por ti. No lo necesitas. Tú necesitas es a Jesús. Pero esta élite de líderes quieren decirte a ti que tú los necesitas a ellos para hacerte esclavo de ellos, para controlarte, para decirte: si yo no lo hago, no lo podrás sostener. Mentira. Si Jesús no lo hace, nadie más lo puede hacer. Él es el único. Y busqué en el cielo y busqué en la tierra y debajo de la tierra a alguien digno, dice la Biblia, y no fue hallado. Ni siquiera Miguel, ni siquiera Gabriel, el ángel, no eran tan dignos. El único digno es Jesús. No necesitas a nadie más fuera de Él. Oh, iglesia, ¿puedes creer? ¿Puedes creer? ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer que el éxito no es nada más para Javier Bertucci? ¿Puedes creer que es para tu ministerio también? ¿Puedes creer que es para tu ministerio, pastor? ¿Puedes creer que es para tu ministerio, líder? Que el éxito no es nada más de unos pocos privilegiados. Eso es injusto. Jesús es de todos y no hace excepción de personas. ¿Puedes creerlo? Padre, en el nombre de Jesús, que hoy sea bendecida tu iglesia, que este mensaje, Señor, Padre, tú sabes, Señor, solo tú tienes palabras de vida. Tú sabes, Jesús. No es fácil predicar un mensaje así, Señor, en medio de este sistema. Oh Padre, Señor, abre los ojos, Padre, y da testimonio. Que hoy, Señor amado, hay espíritu de revelación. Que hoy la gente salga con fe. Que hoy la gente salga a pelear contra ese gigante. Que hoy la gente salga con el espíritu de David, creyendo que ellos pueden ser usados aún con limitaciones, aún siendo pequeñitos, contra ese gigante. Fe es lo que necesitas. Creerlo. Padre, en el nombre de Jesús, trae fe ahora, Señor.
Trae fe por lo invisible y por lo imposible. Padre, para que crean, Señor, que tú eres para ellos, Padre, la esperanza de gloria. Que tú eres la piedra angular, la cual por cierto desecharon estos edificadores. Padre, bendice tu iglesia. Bendice a estos jovencitos, Señor, atrevidos que hay en la iglesia. Padre mío, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que toda esta iglesia, Padre, y es nuestra petición hoy, nuestra oración a ti, Señor, se convierte, Padre, en el Cristo que la gente ve. En el nombre de Jesús. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.